Fresquito, tenemos los resultados de un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas que tiene que ver con la transparencia, que es sin duda un elemento clave por parte de la institucionalidad pública hoy, le diría pública y privada, tampoco las empresas se pueden mandar macanas como las que se mandaban antes, y se ha vuelto una necesidad tan exigida como innegable, le diría, incluso legalmente innegable. Sí, pero además, desde el punto de vista de la imagen, no hay una crisis de legitimidad, que algunos insisten en negar, pero que es cierta en el sentido de la población, una falta de gobernanza y una cuestionada clase política que, sin duda, son elementos, síntomas de un modelo que hoy más que nunca tiene que modernizarse. Y la justicia no es la excepción. Yo creo que más bien es uno de los poderes que debe dar el ejemplo, y es uno de los grandes desafíos que tiene que justamente enfrentar: cómo hacerse más transparente, cómo facilitar el acceso a la información, cómo hacer que la ciudadanía entienda determinadas decisiones judiciales que muchas veces son cuestionadas sin conocer la totalidad de los elementos, o cuando se cuestionan los tiempos de la justicia, entender por qué la justicia no debe actuar apresurada ni cobrar al grito, pero eso también implica una tarea de comunicación muy importante. Y para conversar sobre este tema vamos a recibir a Santiago Pereira Campos, socio de Rueda y Pereira, que además es el presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Santiago, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. Por favor. Bueno, ¿cómo encontramos a Uruguay? Porque este es un estudio que se hace a nivel del continente todo. ¿Cómo encontramos a Uruguay en esta materia? Bueno, primero hay que aclarar que este no es un estudio que mida la transparencia de los poderes, de los sistemas judiciales en todos sus aspectos, sino fundamentalmente uno de los aspectos, que es la información judicial que está en Internet. Bien. O sea, que está disponible en Internet para todos los ciudadanos. Uh-huh. Desde esa perspectiva, lo que se midió en este caso fue básicamente el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo que aquí sería la Fiscalía, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, considera este índice el funcionamiento de estos dos sistemas orgánicos. Y de esa perspectiva, medido en términos generales, o sea, la suma del Poder Judicial y Fiscalía, Uruguay quedó en el lugar número 11 de 34 países, destacándose que subió 5 lugares en relación al lugar en el que estaba. O sea que podríamos decir que en general Uruguay está en un nivel medio. Es de destacar que está mejor que Brasil, mejor que Estados Unidos y que Argentina, aunque resulta a veces curioso ver que de repente países que uno imagina que tienen un menor nivel de transparencia judicial en general, están bien posicionados en el ranking. Y esto porque puede ocurrir que la transparencia sea buena a nivel de Internet de esos países, pero no necesariamente en otros aspectos. Claro. O sea que a nivel general estamos en el lugar número 11, a nivel de los poderes judiciales estamos mejor, estamos en el lugar número 9, Ajá. habiendo subido 8 lugares, o sea que nos ubicamos en un nivel alto, y a nivel del Ministerio Público estamos en el lugar número 14, habiendo ascendido 2 lugares. Esto, si uno sigue la prensa y lo que ocurre en las redes sociales, se dan cuenta cómo ha cambiado la forma de comunicación, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, a través de Twitter, con información en Internet, sí, con totalmente. voceros. Los periodistas seguro, sí, los periodistas seguro que lo hemos notado. No sé hasta dónde la ciudadanía ha empezado a usar esas herramientas de comunicación directa, ¿no? Sí, bueno, justamente el objetivo de este estudio es tratar de promover lo que se llama la transparencia activa de los sistemas, o sea, no ya que vayan a pedirle información al sistema, sino que el sistema comunique aunque no le pidan esa información. Esa es la diferencia entre el acceso a la información pública cuando se requiere y la transparencia activa, que es ese deber que tienen los estados de que aunque no le pidan información, debe darla, debe ponerla a disposición, porque en definitiva hay que transparentar la manera en que se definen y ejecutan las políticas públicas. Este es un cambio fundamental en los últimos años. Yo siempre pongo el ejemplo que hace 20 años, cuando se enseñaba a los jueces y a los fiscales sobre estos temas, en las clases se les decía: los jueces y los fiscales hablan a través de sus decisiones, no tienen que dar entrevistas, no tienen que hacer comunicaciones, y eso ha cambiado. Hoy vemos recurrentemente a los jueces, a los fiscales, tratando de explicarle a la ciudadanía a través de los medios de prensa que han resuelto. Lo acabamos de ver en estos casos últimos de notoriedad, donde los fiscales han tenido un rol mucho más activo, tratando además de comunicar en forma más sencilla lo que a veces resulta complejo de leer o de decodificar
buscar cuando uno analiza una vista fiscal o analiza una sentencia judicial. Entonces, bueno, la idea de este tipo de estudios es justamente tratar de provocar a los países un interés por estas cuestiones. Y esto tiene mucho impacto. Hoy, por ejemplo, la página web de Twitter del Poder Judicial estaba tuiteando estos informes. Lo mismo en todos los distintos países. Se está atento a lo que está pasando porque este es un incentivo de alguna manera a promover este tipo de prácticas. Sin duda que estamos pasando de un cambio. Antes se hablaba solamente de la publicidad de los procesos, de poder ir a ver una audiencia, de poder leer un expediente. Esto cambió. Hoy ya no solo es eso, es también saber cómo los jueces resuelven, por qué resuelven, quién los designa, por qué lo designaban a ese juez y no a otro. Sí. Esto, si lo llevamos a un tema que se está discutiendo mucho en Uruguay, tiene que ver, por ejemplo, con este debate sobre la designación de los ministros de la Corte, y si los ministros de la Corte que sean candidatos debieran o no plantear a la ciudadanía cuáles son sus principales conceptos e ideas. Y esto está en el debate en este momento, claro. Tema que tiene opiniones muy discrepantes. A nivel global, y obviamente que la discusión se traslada a Uruguay. ¿Por qué un juez y no otro toma un caso? ¿Por qué un fiscal y no otro toma un caso? Son cosas que deben quedar claras para la ciudadanía, porque si no, inherentemente pueden despertar sospechas, ¿no? De cómo se determina quién va a llevar adelante esa tarea, que debería ser igual fuera quien fuera el juez o el fiscal. Acá hay una pregunta que es un oyente que va más allá de la transparencia en cuanto a lo que es la información que se publica, pero que tiene que ver, porque es un elemento que también hace a la posibilidad de una mejor comunicación, y es el financiamiento. Nos pregunta Rivera si el financiamiento no es un elemento fundamental para un poder judicial independiente y transparente. Sin lugar a dudas. De hecho, si uno observa cuáles son las recomendaciones que este informe hace concretamente para Uruguay en materia de poder judicial, lo que específicamente se establece que debiera quedar muy claramente cuáles son los recursos físicos y materiales con que cuenta el Poder Judicial, porque este es un tema clave, saber cuáles son los recursos económicos, cuáles son los recursos de infraestructura. Y esto está muy atado al tema de quién define el presupuesto del Poder Judicial, y en definitiva si elige ciudadanos a un sistema por audiencias donde obviamente cualquier persona puede ingresar a la sala de audiencias para presenciar lo que está ocurriendo. En Uruguay, en el proceso civil, que funciona así desde hace más de 25 años, suele ocurrir que no asiste público porque los temas no tienen demasiado interés para la población discutir sobre un accidente de tránsito, salvo que haya alguna personalidad, algún dirigente muy destacado que pueda despertar interés. Pero en materia penal es totalmente distinto, porque en materia penal generalmente la víctima, la ciudadanía en general está muy interesada en saber qué pasa con determinada persona que ha cometido un delito, que se le imputa un determinado delito. O sea que todo hace pensar que esto va a implicar un cambio sustantivo, y también un cambio sustantivo en el rol fundamentalmente que van a tener los fiscales en este tipo de procesos, en su relacionamiento con la comunicación hacia la ciudadanía de los casos que están investigando y que están llevando adelante. Claro, y hay otro elemento central. Bueno, hemos hablado también, Santiago, y ya para terminar, de cómo las recomendaciones hoy son que en las sentencias se deje un poco de lado el lenguaje jurídico con el que antes estaban redactadas como para colegas, y se busque un lenguaje más llano que pueda entender el ciudadano común. Sin duda, yo siempre digo que el tema de los lenguajes específicos determina una cuota de poder de cada uno de los especialistas, pero que en realidad en muchos casos no se sostiene, más allá de ese interés que cada uno quiere tener de tener su cuota de poder, porque en realidad hay cuestiones que son difíciles y que requieren una terminología muy precisa, pero hay otra cantidad de cuestiones que se pueden explicar muy sencillamente, y que la utilización de términos en latín, de palabras difíciles, simplemente lo que busca es impedir el acceso de los ciudadanos a la información. Recientemente en el encuentro de cumbres de Cortes de Justicia se tomó la decisión de que en las sentencias judiciales no deben utilizarse términos en otros idiomas, para demostrar este proceso que se está dando de sentencias que se vayan acercando a la comprensión de los ciudadanos, o de, por ejemplo, los periodistas que decodifican esos mensajes a veces los simplifican para los ciudadanos. O sea que va en esta misma línea. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No quiero despedirlo sin dejarle el saludo de nuestro entrevistado anterior, que era el economista Pablo Moya, y que me dice, por favor, saluden al aire al doctor Santiago Campos, reconocido ciudadano ilustre de Salto y un gran tipo. Me faltó el tiempo para que le envíe el saludo, pero se lo mandamos. Bueno, un abrazo grande
abrazo grande a Pablo y a ustedes dos, como siempre. Que pasen bien. Gracias a vos, Santiago. Chau, chau.